Hola Fabián, ¿cómo estás? Fabián, Hola, profe. ¿me escuchas bien? Sí, ahora sí. Fabián, después de clase voy a tener una reunión, así que te voy a subirte tu prueba corregida y la prueba como se debió haber realizado. ¿Ya? Sacaste una buena nota, pero lo vamos a ver el día jueves, ¿te parece? Ya. Vamos a hacer clase ahora entonces. Sí, clase normal. Entonces, en la clase pasada nosotros quedamos que lo primero que vamos a estudiar para la segunda prueba, lo que son los fenómenos, el flujo de corriente que está, o la transferencia masiva, que está controlado solamente por la migración y difusión, ¿cierto? Entonces nosotros ayer alcanzamos a ver algunas ecuaciones de transferencia general, unas ecuaciones solamente considerando el flujo de corriente cuando hay migración, o cuando hay contribución tanto de la migración como difusión, ¿ya? Y vimos los balances de transferencia de masa durante una electrólisis o el efecto de un exceso de electrolito. En eso quedamos viendo. Nosotros alcanzamos a ver que el flujo de corriente igual es, ¿cómo se llama? Es proporcional al potencial de la gradiente de concentración, o al potencial químico, electroquímico de la gradiente de concentración. Nosotros vimos cómo viaja una partícula de un punto S hasta un punto R, a una distancia sobre la superficie del electrodo. Vimos ecuaciones generales en tres dimensiones. Vimos también, por ejemplo, acá estamos calculando solamente el flujo corriente con convección y con difusión, y alcanzamos a ver el flujo de corriente, cómo está, eh, con la contribución de cada especie, tanto difusional, migracional o conveccional, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo nosotros haríamos que participe en el flujo de corriente en la migración? ¿Qué tendríamos que adicionar o no adicionar en una solución para que el flujo de corriente o la corriente que yo estoy midiendo esté en esté contribuida tanto por difusión como migración, pero no por convección? ¿Cómo tendría que estar la solución que yo estoy midiendo? Concentrada. Ya, pero concentrada ¿cómo? Recuerda que Con el electrolito de soporte, ¿no? sin electrolito soporte participaría lo que es migración, ¿cierto? Y la difusión va a ocurrir sí o sí, ¿ya? Pero ¿cómo yo hago que también influya lo que es convección en el flujo de corriente? Convección, Sí, manteniendo la agitación en la solución. sí, perfecto, ¿ya? Nosotros en parámetros físico-químicos la migración no nos va a servir de mucho, en realidad no nos sirve, porque no podemos ver ni lo que es los procesos cinéticos, ni para cuantificar de un punto de vista analítico o para hacer catálisis electroquímica. ¿Por qué? Esta es la superficie. Voy a sacar el fondo ah, de pantalla un momento. Este es
la superficie de nuestro electrodo. Disculpa, no tengo nada más, pero ¿cierto? Para que un electrón viaje hasta acá, hay cero, está la resistencia que está aquí, en la superficie del electrodo, ¿cierto? Pero ¿por qué yo no quiero migración? Porque van a estar los iones migrando y van a estar acá. Entonces, para que el electrón llegue, y para que la especie, el anelito llegue, se oxida o se reduzca, el electrón tiene que pasar una resistencia tanto de los iones que ya se electrodepositaron para compensar la carga iónica y la superficie del electrodo. Y eso va en aumento hasta que ya no haya más anelito en la solución, ¿cierto? Yo creo que Sí, eso tú lo alcanzaste a ver no sé si tuviste la asignatura de técnicas electroanalíticas. no, creo que eso es solo para los analistas. Allá. O tú tuviste un curso, no me acuerdo que te hice un laboratorio Instrumental. fue instrumental. Ah, ¿en instrumental les pasan esto? Mm, Sí, pero era poquito. sí. Por eso todo esto igual es muy nuevo para ti, ¿cierto? Ujú, sí. Porque nunca habías tenido un ramo, una asignatura que dijera electroquímica pura. No, lo tocábamos así como en distintos ramos, pero nunca tuvimos uno particular para este tema. Ya. Entonces hay técnicas que son por electrodeposición. Si utilizas un electrodo barato, por ejemplo, podríamos ocupar grafito. Uno puede ir a comprar a la feria o a una librería. ¿Has visto que existe la mina 0307? De la- eh, Sí, de- ¿Has visto las de dos? Unas gruesas, gruesas. creo que son más gruesas, sí. Entonces esas se podrían ocupar. Uno va, por ejemplo, para la medición de cobre, se electrodeposita el cobre, se masa la especie o el electrodo de carbono y después se electrodeposita y se cuantifica cuál es la concentración de cobre en la solución, por ejemplo. Pero ¿esto qué pasa cuando hay fenómenos de migración? Por ejemplo, en voltametría cíclica o pulso cuadrado o todas las que vas a ver en un futuro, cuando se ocupa un potencial, está el problema de que cuando uno cuantifica, por ejemplo, cobre en una salmuera, uno no sabe si solamente se electrodeposita cobre, sino también otras especies, ¿cierto? Cuando uno no, cuando tiene una solución real. Por lo tanto, es mucho más complicado realizar estas técnicas en la práctica. Es mucho más fácil en laboratorio, con soluciones ideales. Entonces, cuando están los fenómenos de migración, no es bueno, por eso casi siempre lo electroquímico ¡pum!, lo sacamos, porque nos entorpece los cálculos. Porque si hay una mayor resistencia, ¿cómo se verá influenciada la corriente? ¿En forma positiva, negativa o se mantendría igual? Disminuiría. Disminuiría. Porque si la resistencia aumenta, eh, el potencial para mantener el flujo de corriente o la corriente tendría que aumentar, ya que hay una mayor resistencia. Entonces, para todos los cálculos que nosotros queremos en un futuro, vamos a tener que eliminar lo que es migración. Y nos vamos a enfocar en difusión y a veces cuando vemos a ver fenómenos cinéticos, podemos ver solamente la difusión o con convección. ¿Ya? Esto te lo expliqué ayer, por ejemplo, para ver la cinética en la catálisis de reducción de oxígeno o para la producción de hidrógeno o la producción de hidrógeno, de oxígeno y hidrógeno. ¿Te acuerdas que hablamos un poco de esos tópicos? Sí, Entonces, acá estamos
viendo cuáles van a ser los que nos van a influenciar en el flujo de corriente. ¿Ya? Acá vimos la ecuación un poco más simplificada, estamos hablando la definición de la ecuación cuando el granel, es decir, la solución cuando el electrodo está puro, o la solución al infinito. ¿Ya? Tú sabes que todos estos gradientes de concentración que van variando, ¿dónde ocurren la variación de concentración en la solución? ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cierto que va variando? Tenemos la gradiente de concentración, ¿cierto? ¿Dónde ocurre Sí. esta variación de concentración en la electroquímica? ¿En un proceso electroquímico? ¿Dónde ocurren? ¿La doble capa? En la doble capa eléctrica. Entonces, todo esto siempre tenemos que verlo a nivel de doble capa eléctrica. Pero para facilitar cálculos, en para cuantificar, para ver todo, uno ve la concentración, pero en el bulk, en el infinito, fuera de la doble capa eléctrica y fuera donde puede difundir del infinito, del bulk, hacia la doble capa eléctrica, sino mucho más allá. Y aquí vimos el área transversal, hablamos un poco de la contribución de la corriente por difusión y migración, una corriente total, donde se mantiene una solución estática, pero sin electrolito soporte. Ya alcanzamos a ver eh, la corriente y ahora analizaremos la corriente con difusión y migración. ¿Ya? Pues acá vimos la difusión, la migración, en el bulk, lejos del electrodo. ¿Ya? Cómo se ve influenciar en un campo eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y alcanzamos a ver cómo influye la corriente o la carga del analito. Si hay una diferencia en la contribución de corriente eléctrica, de corriente por difusión y por migración, por ejemplo, cuando se aplica sobre una carga negativa y el analito tiene una carga positiva, la corriente, el flujo de corriente está influenciado tanto por la corriente de difusión como la corriente de migración. Pero en cambio, cuando yo paso por un proceso redox y el analito está con carga negativa y yo aplico una carga negativa para que se reduzca el cobre 2 a cobre cero, ¿qué va a pasar? La difusión va a contribuir a la carga que yo voy a ver como resultado final, pero la migración va a empujar para atrás porque quiere lejos el analito, ¿ya? En cambio, si nosotros vemos que la especie no tiene carga eléctrica, ¿qué va a pasar? La corriente, el flujo de corriente eléctrica solamente va a estar influenciado por la difusión. ¿Por qué acá va a estar solamente influenciado por la difusión en el caso 3? Fabián? Mm, Otra forma de preguntar, ¿por qué ocurre la corriente eléctrica por migración o su contribución en la carga eléctrica? También es otra forma de preguntar. Porque ahí no habría diferencia de potencial o no. Porque acá sí ocurre una diferencia potencial porque la especie se reduce, ¿cierto? El cobre. Es porque la migración ocurre cuando yo aplico una carga eléctrica positiva, por ejemplo, y el ion tiene carga negativa y migra.
hacia el electrodo con carga positiva. O en el caso contrario, yo aplico una carga negativa en en el electrodo y un ion con carga positiva migra hacia hacia el electrodo con carga negativa, porque es influenciado eh, por la carga. En cambio, si el analito no tiene carga, no habría contribución por migración, ya que la, la especie no se oxidaría, ni, la especie no habría que compensar carga eléctrica. ¿Ves? Porque nosotros tenemos que saber que nuestra solución en sí y nuestra doble capa eléctrica en teoría tiene que tener carga neutra, ¿ya? Y este como no contribuye, no habría influenciado, no contribuiría la corriente por migración y solamente por difusión. ¿Se entendió? Sí. Entonces aquí vemos balance por electrólisis, ¿ya? Vimos el primer ejemplo, cuando nosotros queremos producir hidrógeno y oxígeno en dos diferentes electrodos, ¿ya? Vimos el tiempo que se produce el hidrógeno y el oxígeno. Vimos la conductividad, que si la conductividad iónica de una especie es mucho mayor que la otra conductividad, el tiempo será mucho mayor. Por lo tanto, nosotros vimos que si la conductividad iónica es mucho mayor de una especie que de otra, la migración será tantas veces mucho mayor que su conductividad iónica. ¿Cierto? Acá vimos que tenemos dos electrodos de platino. ¿Por qué se ocupan dos electrodos de platino? Porque no se oxidan ni se reducen. Es, es lo bueno, son bastante inertes. Y en el sistema de dos electrodos vamos a producir hidrógeno en uno y vamos a producir cloro en otro, cloro gaseoso. Y vimos que esta es la contribución por migración. Nosotros vemos que la contribución por migración es 4 veces mayor que la del cloruro. ¿Por qué era esto? Que la contribución por migración va a ser mucho mayor que la del cloruro. No, no me acuerdo. Porque si la conductividad es mucho mayor, facilita mucho la migración. ¿Ya? Entonces el ion de hidrógeno va a migrar mucho más rápido que el ion cloruro. ¿Ya? Por lo tanto, va a compensar de qué manera? Que la difusión va a ser menor que la del cloruro, ya que ya para compensarse la carga de la solución y que no esté cargada, la difusión va a ser menor, la del ion hidrógeno que la del cloruro. ¿Ya? Acá lo vemos en este sistema de cátodo y ánodo. Y, por ejemplo, acá está para producir 5 moléculas de hidrógeno y 5 moléculas de cloro gaseoso. ¿Ya? Y la carga siempre va a ser la misma. Los electrodos electrones que participan en la reacción siempre serán lo mismo. Entonces, para las mezclas de especies cargadas, vimos que la corriente total va a ser igual al tiempo y a la cantidad de corriente transportada. Entonces, los fenómenos de migración van a estar controlados por esto. Más o menos la corriente por migración, la carga o la constante de Faraday. ¿Ya? Y vimos esto cuando corresponde positivo o negativo. Y nosotros ahí podemos calcular el número de moles también que se están participando. Y también podríamos calcular a través de la corriente de migración la corriente difusional. Entonces,
Nosotros ayer quedamos en este ejemplo, ¿cierto? Entonces, considerando la electrólisis de una solución de tetramin cobre 2 y de tetramin cobre 1 con 10 a la menos 3, un milimolar de cada uno, y acá 3 milimolar de cloruro en, en un buffer, en, una, en un electrolito soporte, entre aspas, de 0,1 molar de amoníaco, en dos electrodos de mercurio, como vamos a ver en la figura a continuación, suponiendo que las conductancias son equivalentes y todos los iones son iguales, es decir, que la conductividad del cobre 1 va a ser igual a la conductividad del cobre 2, y esto va a ser igual a la conductividad del cloruro, y va a ser igual a la conductividad de la solución. Entonces, ¿cómo esto contribuiría para tanto la oxidación como la reducción? Es decir, que el cobre 2 pasaría a cobre 1 y el cobre 1 pasaría a cobre 2. Nosotros veríamos que el cloruro, como, como forma parte, también contribuiría en los fenómenos de migración. Tanto la migración de cloruro de cobre 1 como cobre 2 serían igual, ¿cierto? Su contribución sería igual. Por lo tanto, la de cloruro sería el recíproco de los otros dos, ¿ya? Sería tanto del cobre 1 como cobre 2 como la suma de ellos. Por lo tanto, sería 3. Y así veríamos la reacción. Este sería el sistema de celda en la figura A, tanto el cátodo como el ánodo, ¿ya? Y la contribución tanto difusional como migracional de cada una de las especies, ¿ya? Y así podríamos también calcular nuestra corriente. Por ejemplo, para el cátodo, para el cobre 2 en el cátodo, la corriente migracional sería 1 dividido en 2 por los números de electrones, por el estado de oxidación, y 3 por los cloruros que estarían afectando. 3 por 6 sería la corriente ductal, la corriente de electrones, 6. Por lo tanto, la corriente migracional sería de 1. ¿Ya? Nosotros vimos que la corriente total sería de 6 electrones, por lo tanto la corriente difusional sería de 5. Ese sería el aporte en proporciones. Y aquí también podríamos verlo, el, el aporte del cloruro, del cobre 1. ¿Ya? Ahí obtuvimos que el tiempo es un tercio del cobre 2, para el cobre 6 es un sexto y para el cloruro es un medio. ¿Ya? Con una corriente orbitaria de 6 electrones por unidad de tiempo, que pasa la corriente de migración en la solución y es transportada por el movimiento de cobre 2 y un cobre 1 hacia al cátodo, y 3 electrodos de cloruro hacia el ánodo. Con un balance total de la muestra, como vimos anteriormente, el cátodo sería la sexta parte de la corriente para la electrólisis de cobre 2 y es proporcionada por la migración por 5 sextas partes de la difusión, ¿ya? Y el amoníaco, al no estar cargado, no contribuye al transporte de corriente, ni difusional ni migracional. Simplemente soportaría al cobre 2, cobre 1 que se esté formando para acomplejarlo. Y ahora vamos a ver este ejemplo 3, considerando la misma celda de dos electrodos del ejemplo 4.2, excepto con que contiene una solución de perclorato de sodio, 0,1 molar, con un exceso de electrolito. Es decir, que va a contribuir como un electrolito soporte. Y nosotros suponemos que la conductividad iónica del sodio
va a ser igual a la conductividad iónica del perclorato y igual a la conductividad total. Obtenemos los siguientes números de transferencia. Tiempo A, tiempo de sodio, va a ser igual al tiempo del clorato y este tiempo va a ser 0,485. Por lo tanto, el tiempo de cobre 2 sería de 0,0097 y el cobre 1 sería 0,0485. Y el cloruro sería 0,0146 y no participarían en las reacciones de transferencia de electrones, debido a que las concentraciones altas transportan el 97% de la corriente y el balance de la celda de la próxima figura mostraría mayor parte de la contribución por parte del cobre 2 que llega al cátodo por difusión y solo el 0,5% del flujo de la corriente total es por migración. ¿Ya? Entonces nosotros vemos acá y vemos que cuando nosotros aplicamos o colocamos un electrolito de soporte, ¿qué pasaría con todas las reacciones? Estas, estas reacciones no se verían contribuidas mayoritariamente por lo que es migración, es decir, se eliminarían, se colocarían bien baja. Entonces todo el proceso sería netamente por un proceso difusional y no migracional, ya que estarían todas las cargas compensadas. Pero ¿cuáles son las características del perclorato de sodio? Que el perclorato no se oxida ni se reduce fácilmente. Es más, si lo vemos de un punto de vista analítico y medioambiental, el perclorato, en el punto de vista de un electroanalítico, es muy interesante estudiar ya que es un contaminante eh, muy fuerte que es difícil cuantificarlo tanto en laboratorio como en terreno. Y hay que hacer ciertas modificaciones para poder cuantificar, oxidar o reducir este analito, que generalmente es considerado un electrolito de soporte. ¿Te habías escuchado de los nuevos contaminantes por casualidad alguna vez, Fabián? No, creo que no. Tú no tienes nada, ninguna asignatura medioambiental, ¿no? Eh, sí tuvimos que ambiental el año pasado. Ah, ya. Pero no hablaron nada de esto. ¿Lo hizo un ingeniero o en el mismo departamento? No en el departamento. Ah, ya. Disculpa, yo, como estas asignaturas son nuevas, yo tampoco soy igual, entre comillas, un profesor nuevo igual. Eh, Contigo estoy un poco experimentando para conocer qué están pasando anteriormente. ¿Ya? Ujú. Sí. Ya. Entonces, ya. Entonces, el electrolito soporte, además de minimizar la contribución de corriente por migración, el electrolito soporte también cumple otras funciones. La presencia de una alta concentración de iones disminuye también la resistencia de la solución y por lo tanto de la caída de la resistencia no compensa entre los electrodos de trabajo y de referencia, ya que vimos anteriormente. Entonces, si hay una baja resistencia, además de acercar tanto el electrolito soporte con el electrodo de trabajo con el electrodo de referencia, una alta concentración de electrolito soporte también minimiza lo que es la resistencia y se puede cuantificar de mejor manera. En consecuencia, el electrolito soporte permite también una mejora en la precisión con la que se controla o se mide un potencial de trabajo, ¿ya? Es decir, es decir, que no solamente nosotros podemos cuantificar de mejor manera, sino podemos tener el potencial o de oxidación reducción con una mayor precisión. Y la conductividad mejora. La mayor parte de la solución también se reduce la energía eléctrica disparcida en la celda y puede conducir a simplificaciones en el instrumento y en los cálculos como vimos anteriormente. Más allá de estos beneficios físicos, están las contribuciones químicas del electrolito de soporte, ya que también frecuentemente podemos usarlo para tener una solución buffer,
una solución con un pH definido, una fuerza iónica definido, una concentración de ligando, es decir, que la especie que se forme sea compleja, ¿ya? Y que controla las condiciones de reacción. En aplicaciones analíticas, la presencia de una alta concentración de un electrolito de soporte, que a menudo también es un buffer, sirve para disminuir o eliminar efectos de la matriz de las muestras, es decir, que a cierta concentración, a cierto pH, el electrolito se puede medir con una mayor facilidad. Y finalmente, el electrolito también se asegura que la capa permanezca delgada y facilite todos los fenómenos de difusionales, que establece una fuerza iónica uniforme, no hay una alteración y toda la solución, incluso cuando se producen o se consumen todos los iones que estamos midiendo. ¿Ya? Los electrolitos de soporte también conllevan algunas desventajas. Debido a que se usan concentraciones tan grandes, sus impurezas eh, pueden presentar serias interferencias. Por ejemplo, en lugar de tener respuestas faradáicas propias, podría ser podría ser podría ser el contaminante de nuestro electrolito de solución de soporte. Por eso nosotros tenemos que ver que todos nuestros analitos estén de la mejor electrolito, de todos nuestros analitos, tanto el electrolito soporte como el que queremos medir, estén lo más puros posibles, ¿ya? Ya que también se pueden absorber en la doble capa o en la superficie del electrodo, alterando los fenómenos cinéticos. Además, el electrolito de soporte altera significativamente en la medición de celda, que en sus propiedades difieren del solvente puro. La diferencia que puede complicar a la comparación de los resultados obtenidos electroquímicos. Es decir, que nosotros tenemos que tener la misma concentración de electrolitos soporte. ¿Ya? De otros datos típicos que vamos a ver con disolventes puros. Entonces, ahora vamos a ver cuando se agrega una gran concentración de electrolitos soporte. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver los fenómenos de de reducción de estos tres, ¿ya? Del talio. Tenemos el sulfato de talio y vamos a ver. Entonces, eh, en el A no está compensado por una carga eléctrica, ¿cierto? Tiene cero analito de electrolito soporte. Puede ser que la carga sea mucho mayor, pero el potencial que se tiene que aplicar para llegar a la corriente límite es mucho mayor. ¿Y eso en qué afectaría si el potencial es mucho mayor que el necesario? ¿Qué pasaría en todo esto? Hay una pérdida de energía significativa, es decir, que nosotros tenemos que aplicar una mayor carga eléctrica para que ocurra un mayor potencial para que ocurran todos estos fenómenos, lo cual va a afectar en el consumo de energía, ¿cierto? En B vemos la misma línea, pero con un potencial un poco menor, ¿sí? Entonces, esta pequeña ganancia de aproximadamente 0,1 volt es bastante a largo plazo. Por ejemplo, si uno quiere producir algún combustible, cuantificar, es bastante, tanto punto de vista cinético como analítico, esa diferencia de 100 milivolts es bastante, lo cual puede alterar nuestros datos con otras especies que puedan también oxidarse, reducirse en estos 100 milivolts. Y ahí vamos a ver el efecto que entre más grande la concentración del electrolito de soporte, más cerca de cero va a estar, o de un potencial real de medición va a estar lo que queremos medir, la reducción del talio.
Acá fuimos de 0 milimol, 0,1 milimol, 1 milimol, hasta 100 milimolar, 0,1 molar. ¿Ya? Y vimos que el potencial iba disminuyendo. ¿Eso es bueno o es malo que el potencial disminuya, Fabián? Sí, que se necesitaría menos potencial para alcanzar la corriente. Sí, pero eso sería bueno o malo, porque Bueno, ¿no? sería bueno, pero ¿por qué? Porque se tiene como que romper una barrera menor. Sí, porque tengo que romper, porque la energía de activación va a ser menor y al necesitar menos energía es un proceso más eficiente. Pero nosotros acá en este esquema vimos hasta 100 milimolar, 0,1 molar, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo agrego 1 molar? ¿Sería más menos negativo o se mantendría igual? Si se aumentara la concentración, Sí, del electrolito soporte. Porque aquí mantuvimos el sulfato de talio a una misma concentración, 0,65 molar. a ver, Solamente con el potencial. Si fuera un molar. mm, ¿no aumentaría también o no? No, 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 porque hablamos que el electrolito soporte para que cumpla su función tiene que ser 100 veces más grande que el analito que nosotros queremos medir, ¿cierto? 0,65. Y acá se cumple que es 100 veces más grande. Entonces, si es 1000 veces más grande, va a tener el mismo efecto. No va a cambiar en nada. A lo Se más va a mantener puede igual. disminuir un poco lo que es la respuesta de corriente eléctrica. Pero eso en ciertos casos, no en todos. Generalmente sería la misma. Como Si 100 varía. veces más grande como mínimo. Ah, Tiene que ser como mínimo 100 veces más grande. sí, mínimo 100 veces más grande. El electrolito soporte, para compensar bien la carga eléctrica y reducir la resistencia, tiene que ser por lo menos 100 veces más grande que el analito. Y por eso siempre, casi siempre ocupamos 0,1 molar como electrolito soporte. Ya. Porque así minimizamos todos los efectos que tienen que ver de migración y de resistencia. Y eso sería todo con lo que responde a la parte A. Entonces voy a subir esto y el día jueves, además de ver lo que es la prueba, vamos a ver lo último de transferencia de masa, tanto por difusión como por migración. Vamos a ver una vista microscópica del modelo. Vamos a ver las leyes de Fick, las condiciones de entorno con los problemas electroquímicos. Y por último, la solución de ecuaciones por difusión. ¿Ya? Vamos a ver al final. Y con eso ya terminaríamos lo que es el módulo 4. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, Fabián? ¿Algo que quieras saber? Cuéntame. ¿Cómo vas con el curso? Si tienes alguna duda más con lo que es tu presentación, cuéntame. ¿O estás un poco apretado con los demás asignaturas?
Por ahora estoy bien. Igual tengo, como mencioné recién, tengo como varias cosas que hacer, entonces estoy de a poco ahí con cada una avanzando, Ujú, pero creo que voy bien. Hay algunas cosas sí que me cuesta más como digerirlas, pero creo que después yo en mi tiempo disponible los vuelvo a releer. ujú. También, Fabián, si tienes alguna duda, consulta, me puedes escribir un correo en cualquier hora, Ya, profe. ¿ya? Y disfruta este fin de semana largo. Mm, Trata sí, de despejarse también un poco porque eso también te ayuda a estudiar ¿cómo se llama? Con forma más efectiva, una forma más efectiva. ujú, ¿Ya? sí, sí. Ya, cuídate, un abrazo, chao, chao. Chao, profe.